Adeptómanos, bienvenidos a este tu espacio, en donde las expresiones artísticas, culturales, políticas, económicas, de salud y deportivas son a través de tu voz. Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, donde más, solo aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¡Comenzamos! Good morning por la mañana, bienvenidos a Adeptomanía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Promo Estéreo, en donde la estrella eres tú. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Perdón por ahí unos minutitos de retraso, pero ya estamos al aire. Adeptomanía, 9 de septiembre. Y bueno. Septiembre es un mes que nos trae muchos recuerdos negativos para los mexicanos. Es mes de la patria, pero también es mes de lo que estamos pensando muchas cosas. El día de ayer tembló en Marruecos, 6.7 grados centígrados. Hay más de 1,000 muertos en Marruecos en estos momentos. Y bueno, siempre nos va a traer recuerdos a nosotros. Prevenirnos, ya saben, estar como debe de ser, con esta protección civil que debe ser ya parte de nuestros días. Y esperar que septiembre no sea como los demás septiembres, que sea un mes patrio donde celebremos todo. Las noticias de la semana. Bueno, pues las corcholatas han destapado ya la que va a ser la sucesora del bastón, y es Claudia Sheinbaum, quien va a representar al grupo de Morena y que posteriormente será la candidata para estar en la boleta presidencial, y ha traído dividendos porque Marcelo Ebrard ha manifestado su inconformidad y el día de lunes va a hacer una asamblea en donde va a definir su futuro. Mucho se especula de que Marcelo Ebrard se va a Movimiento Ciudadano, mucho se especula de que Marcelo Ebrard creará su propio partido para poder hacer su propio programa, para hacer sus propios seguidores. Hay muchas cosas que se puede hacer. Y lo que ya no puede ser es ser candidato independiente. Eso ya no puede ser porque se cerraron ayer los registros para candidato independiente. Y bueno, mucho de qué cortar, y la más perjudicada en esto, pues obviamente, lo quieran o no lo quieran reconocer, es el Frente Amplio. Xóchitl Gálvez podría aparecer ya en tercer lugar dentro de esta contienda, porque todo parece indicar que Claudia Sheinbaum tiene el respaldo político del presidente de la República, tiene el respaldo político del grupo de Morena, y obviamente Marcelo Ebrard, al estar en la boleta, le va a restar puntos a Xóchitl Gálvez. Bien. El día de hoy le voy a dar la bienvenida a una amiga ya de Adeptomanía, Fernanda Tamés, que ha estado con nosotros. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, pues gracias. Muy contenta de estar esta mañana con ustedes y de esta invitación y de poder estar una vez más con nuestro público de Adeptomanía. Excelente. Morgalis, tratamiento capilar intensivo a base de queratina, ventas al 55 19 49 60 00. Venta, reparación y todo armado tipo de cables, Gaenza profesional, todo tipo de cables de audio y de video. Mamá Dona, las mejores donas de la Ciudad de México. Estamos ubicados en Oficios 256, Colonia 20 de Noviembre. Ya pide tus donas al 55 90 96 03 72, Salón de Fiestas Ocasiones en Sinacantepec, Estado de México, 722 261 61 50 con el ingeniero Israel Rodríguez. Si mencionas Adeptomanía te vas a llevar un pequeño descuento. Osteopatía Deportiva con la señora Tania Modano, 50 20 45 51 70. Gracias a nuestros patrocinadores y gracias a nuestra ingeniera en audio aquí en cabina, Abigail. Gracias, chaparrita, por estar con nosotros. Ahora sí, mi estimada licenciada Fernanda, vamos al tema del día de hoy. Y la vez pasada tuvimos un programa muy bueno, y esta es la segunda parte, por así decirlo, de este programa, y estamos en las etapas del duelo. Hemos perdido algo, hemos perdido a alguien, hemos perdido una posibilidad de nuestra vida, y entonces entramos en las etapas del duelo. ¿Cuáles son esas etapas del duelo, mi querida Fernanda? Así es. Hablábamos la anterior ocasión que, pues bueno, el duelo es algo a lo que nos enfrentamos bastante seguido. Ahorita hablabas, por ejemplo, de política. Para Marcelo Ebrard, obviamente, no aparecer en esa boleta, por supuesto significa que es un gran duelo. Un gran duelo, un proceso de pérdida en donde, si no hay tal cual una muerte física, hay un proceso de gran cantidad de emociones. Entonces, bueno, ahí me gustaría recordarle a todos los que nos escuchan que los duelos pueden ser múltiples, ¿no? Podemos tener esta sensación por diferentes
procesos o por diferentes sucesos también. Y bueno, en algún momento existió, y existe una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella trabajaba con personas con cáncer y fue viendo qué pasaba, ¿no? ¿Cuáles podían ser estas etapas del duelo? Y probablemente todos los que nos escuchan en algún momento o las han leído o las han escuchado. Y vamos a explicar ahorita, cómo ella los pensó y por supuesto que han cambiado. Ahorita ya hay un nuevo momento. Pero ¿qué pasa generalmente cuando tenemos una mala noticia, cuando tenemos estas pérdidas? El primer momento es una negación. De repente parece que estamos en un shock tremendo. Pensemos, por ejemplo, que tú llegas a trabajar y de repente te citan en la oficina y te dicen, pues hoy es último día y aquí está tu cheque de finiquito, ¿no? Pues son situaciones que nos causan un quiebre emocional porque ni estábamos preparados, ni las teníamos en la agenda, ni las veíamos venir. Claro, o sea, es algo inesperado. Totalmente. Y voy a entrar luego en negación. No, esto no me puede suceder a mí. Exactamente, entonces en primeros momentos podemos llegar incluso a estar como en un estado de estoy dormido emocionalmente, no sé qué siento. Y cuando son muertes muy trágicas, pues de repente parecería que vemos a la persona, al doliente, y pues sí llora, pero no está teniendo la reacción que tal vez el resto de nosotros nos esperaríamos. Entonces, primero está este shock emocional y luego hay una negación. Es como si pareciera que esto no ha sucedido. Y a lo mejor tú que me escuchas en algún momento lo has vivido, probablemente tuviste ese día muy intenso emocionalmente y al día siguiente te despiertas y dices, híjole, lo que viví ayer no era una pesadilla. Seguramente ahorita voy a tener mi trabajo, voy a seguir con mi pareja o va a estar aquí la persona que murió, mi mascota. Y cuando pasan los primeros momentos después de despertar, nos damos cuenta que sí sucedieron estas cosas. Inclusive nuestro estado físico cambia después de haber pasado ese momento. Estás cansado, estás agotado, porque sabes que sucedió algo, ¿no? Y entonces despiertas y te das cuenta que sí fue en realidad, que no fue un sueño, pero hasta físicamente te merma en ese sentido. Sí, por supuesto, o sea, físicamente pareciera esta sensación de quién me atropelló ayer, ¿no? Sí. Y en muchas ocasiones, y esto es como algo que yo quería platicar desde la vez anterior, tenemos una cultura de qué debemos de decir en estas ocasiones, ¿no? Y por ejemplo, yo lo comparto mucho en los grupos de acompañamiento en los que estoy, que cuando a mí me escribían y me decían, por ejemplo, lo siento mucho, ya tienes un angelito, ya está descansando, llega un momento en donde ese tipo de contestaciones también te hace entrar un poco en shock, ¿no? Incluso yo decía, no puedes estar sintiéndolo mucho cuando yo soy la que está pasando por este dolor, ¿no? No es tan sencillo para el doliente escuchar estas cosas. Y bueno, en estas primeras fases, porque seguramente están pensando, y entonces, Fernanda, ¿qué es lo que tengo que decir? Pues yo por lo menos en mi experiencia aprendí que es mejor decir, estoy contigo, te apoyo, te doy un abrazo de corazón a corazón. Tenemos que aprender a cambiar el speech, porque si no vamos a determinar o vamos a hacer sentir menos a la persona que está pasando por esta situación. Porque muchas veces cuando oyes este tipo de comentarios no sabes si en realidad es un apoyo o si a lo mejor me tiene lástima la persona que me lo está diciendo. Y la realidad es que esto sucede porque no estamos acostumbrados ni sabemos qué decir, sobre todo en situaciones fuertes. Y a lo mejor recuerden, ¿no? ¿Cuál fue la primera ocasión en donde ustedes fueron a un velorio, tal vez? Bueno, ahora ya a veces tras pandemia no se utiliza mucho, pero yo me acuerdo haber ido al velorio del papá de una amiga y era así como, oye, a mis papás les preguntaba, ¿y qué digo, no? ¿O qué hago? Entonces, no sabemos mucho qué hacer,
Me acuerdo mucho de una anécdota. Mis papás, se los comentaba, murieron con muy poca diferencia de espacio, menos de un año. Y en algún momento incluso le decían a mi hermana, ¡ay, ya tienes 2 angelitos en el cielo! Error, ¿no? Y entonces mi hermana pensaba y se enojaba igual porque, a ver, estas etapas no son lineales en ningún caso. Podemos ir y venir, ¿no? Le ponemos cierta categorización simplemente para reconocerlas, pero mi hermana decía, pues ni que fueran tazos, ni que fueran estampitas del mundial, como, ¡ay, qué bueno, qué chido, tienes 2!, ¿no? Entonces, esto nos lleva, por supuesto, y se hila muchísimo con la segunda. Por supuesto que estamos tremendamente enojados de la situación que estamos viviendo. Sea cual sea nuestra pérdida, muy probablemente el otro sentimiento, además de la tristeza, además de la frustración, es ese enojo o esa rabia de por qué me pasó a mí, por qué lo tengo que estar viviendo, si yo me he portado bien, porque, bueno, no sé si a ustedes les suceda, pero a veces creemos que pues si hemos sido buenas personas, como por qué no funcionó mi relación, por qué me quedé sin trabajo, por qué se me murió esa persona o esa mascota a la que yo tanto cuidé, ¿no? Claro, claro, hay un reproche hacia uno mismo, ¿no? Porque uno no espera ciertas cosas y cuando llega el momento, uno no está preparado. No, nunca se está preparado, Fernanda, para poder enfrentar algo así. Llamémosle duelo de alguna pérdida personal o del trabajo, como lo estamos diciendo, ¿no? Porque tu vida va desarrollándose y de repente, pues perder este tipo de cosas no está dentro de tus planes o jamás lo planeamos, ¿no? Porque son cosas que no queremos que pasen en nuestra vida, pero van a pasar. E incluso llegamos en este querer defendernos como seres humanos a no platicar de la muerte. Claro. Y algo que para mí es importante, digo, si bien yo llegué a la tanatología por este tipo de experiencias que les cuento que viví, pero pregúntense, ¿cuántas veces realmente hablamos de mi muerte o de lo que quiero o de qué sucedería? Y saben, parte del que estemos aquí dándole este espacio en Promo Estéreo es para que tengamos una cultura de duelo, para que aprendamos a hablar de lo que necesitamos, de lo que queremos, de los rituales que nos gustaría. Y al ratito ya les platicaré un poquito sobre los rituales, pero sí estamos como en esta etapa de enojo. Y otro sentimiento que va muy hilado, y a lo mejor también lo has experimentado, si tú que me escuchas has estado en estos momentos, es la culpa. Y la culpa también va muy de la mano del enojo. ¿Por qué? Porque una vez que nos damos cuenta de la pérdida, pensamos y creemos que pudimos haber hecho muchas más cosas. Que, por ejemplo, si murió mi mascota, que eso comentábamos, ¿te acuerdas, Enrique? La vez pasada, es ¿por qué no estuve? ¿Por qué ese día no andaba yo ahí? ¿Por qué me tocó en el momento que yo no estaba aquí? Exacto, ¿por qué sí me fui a trabajar? ¿Por qué tal vez, si fue una situación de pareja, pensamos que nosotros somos los que fallamos, que no valemos la pena, ¿no? Y sobre todo en las situaciones de muerte, generalmente hubiera hecho algo diferente. Y parte de lo que trabajamos nosotros con los dolientes es, y te lo quiero dejar bien claro, que no somos ni brujos, ni magos, y no teníamos una bolita mágica como para saber qué iba a suceder. En ese momento y en ese instante hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, ¿no? Sobre todo, bueno, si fueron muertes trágicas, yo les quiero compartir que hace unos meses murió, por ejemplo, un amigo muy querido de un infarto andando en bicicleta en la calle y pues no llevaba su INE, ¿no? Uh-huh. Sus papás le habían dicho, quédate y desayuna. Y él dijo, no, voy a hacer ejercicio y después vengo a desayunar. Bueno, en este caso, por ejemplo, la familia, al igual que nos pasa a muchos, es ¿por qué no le insistí? ¿Por qué no le dije sí, quédate? ¿Por qué no le dije llévate un INE? Vaya, pasan muchos escenarios en la cabeza. Como si alguna decisión que nosotros tomáramos cambiara el rumbo, ¿no? Así es, como si pudiéramos detener la muerte, ¿no?
muchas personas desde la parte espiritual se preguntarán si es destino o no es destino, pero más allá de eso sucede. Entonces, si tú estás viviendo estos momentos, si estás pasando por estos episodios, pensar que hiciste lo mejor que pudiste, ¿no? Esa es una parte muy importante. Y aquí me surge la pregunta, Fernanda, la culpa, pero también reaccionamos culpando a otros cuando nos pasan estas cosas. Hay personas que reaccionamos culpando a otros, a terceros, que suele suceder, ¿no? Sí, Es claro. que yo le dije a mi hermano que hiciera esto. Es que yo comenté hace tiempo que esto no estaba bien y siempre estamos buscando, a lo mejor como tú dices, esa parte de culpa, y si no es hacia nosotros mismos, es hacia otra persona. Y es hacia los que nos rodean y por Sí. supuesto si no es solo hacia los que nos rodean, si los que nos escuchan tienen una vida espiritual, a veces hasta Dios, ¿no? Sí, le echamos la culpa hasta a Dios en ocasiones, ¿no? De por qué me hiciste esto. Es un proceso normal. Fíjate que vamos trabajándolo poco a poco y entendiendo que son decisiones, pero es natural que queramos culpar a alguien porque no entendemos lo que ocurrió. Entonces es como si de esa manera nos libráramos a veces de nuestro sentimiento, de nuestra responsabilidad y la depositáramos en otro. Cuando mi mamá murió, ella murió por COVID, pero primero tuvo una operación, ¿no? Y en el proceso que vivimos, bueno, para mi hermano y para mí era el asesino, casi fue el cirujano. No, fueron toda una serie de circunstancias y en el trabajo que logramos hacer era, a ver, esa persona, mi mamá, decidió esas situaciones porque era un adulto, nosotros no podíamos influir. Vaya, conforme va pasando el tiempo, ¿qué sucede con estas etapas y con estos momentos? Si lo vamos platicando, vamos logrando ubicarlo de diferentes maneras. Y aquí, bueno, les decía que todas van hiladas. Después, la cuarta etapa, según Elizabeth Kubler-Ross, es una depresión. Cuando ya vivimos esta situación, cuando aceptamos que es real, cuando ya nos enojamos, pataleamos, nos emberrinchamos, cuando ya culpamos hasta el universo y todos los que nos rodean, es cuando realmente tocamos ese vacío que queda, porque lo que hemos perdido tiene toda una serie de significados para nosotros, desde la compañía, el estatus, la relación que teníamos, cómo nos llevábamos. La culpa también va muy ligada a lo que pude haber hecho o no hecho con esa persona también, ¿no? ¿Por qué no le dije tantas veces que la quería? ¿O por qué no lo acaricié más? ¿O por qué no lo abracé más? ¿No? Y en esta parte de la depresión es cuando este agotamiento que tú decías es constante. Hay una falta de motivación, de repente es muy complicado, sobre todo en estas fases, poder salir adelante. Y saben, generalmente pensamos que lo más fuerte es cuando el momento ocurrió, pero no. Los momentos más difíciles, y según se ha estudiado y se ha visto, es alrededor de los 6 a 8 meses después de la pérdida, que ya parecería que pasaron muchas cosas, pero ahí es cuando realmente tocamos ese dolor de lo que perdimos. Y ahí es donde nos podemos quedar el resto de nuestra vida si no avanzamos, Fer. Totalmente. Hay duelos que se quedan congelados, tanto porque no se hablaron como porque nos quedamos en esa etapa, en esa tristeza, y pensemos que anteriormente era muy normal, por ejemplo, ver a una viuda y decir, y siempre se quedó de negro durante 48 años y no siguió su vida, porque se quedó la persona estancada en ese instante de dolor. Y es muy importante por eso el poder hablarlo. Generalmente ahí es cuando los dolientes llegan a lo mejor a un proceso de acompañamiento o a un taller de duelo o con un tanatólogo porque realmente está doliendo, ¿no? Ya no es esta tristeza de lloro todo el día, pero me está doliendo hasta el tuétano perder lo que perdí. Y bueno, en esta etapa donde es crucial el apoyo psicológico, el apoyo médico posiblemente, para poder superar esto que nos está pasando,
muchas veces, Fernanda, llegamos a conocer familiares, nosotros mismos, que se están estancando en esa parte y al mismo tiempo la familia no tenemos la capacidad como para poder salir y es la crítica, ¿no? Es que se quedó en el problema de la pérdida de mi mamá y no ha salido de ahí y está deprimido y se la pasa uno criticando nada más. ¿Qué debemos hacer, Fer? ¿A dónde tenemos que acudir para poder ayudar a un pariente, a un hermano, a una prima, a un padre que está en esta etapa del duelo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque se nos hace muy fácil la crítica, Fer. La crítica se nos hace muy fácil, pero nosotros que lo estamos viendo, que vemos que esa persona está sufriendo y se está quedando con lo que sucedió hace 8 meses atrás, como tú lo comentas, ¿qué tenemos que hacer por él? Porque finalmente no lo podemos dejar ahí, tenemos que ayudarlo. Así es. El duelo es un proceso totalmente personal. Es decir, aunque todos o varios de nosotros estemos en una misma situación, estemos tal vez como familia, como amigos enfrentando la pérdida, para cada uno es diferente. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero es reconocerlo, porque además algo que sucede mucho es que también de repente durante el proceso desvalorizamos lo que el otro está haciendo. Ay, ya estás llorando otra vez. Ujú, es Ay, correcto. Criticamos así levemente, ya vas a empezar con tus cosas. otra vez, ¿cuánto tiempo más vas a llorar? Yo Ujú. recuerdo, por ejemplo, a mi sobrino que me decía, ¿cuánto tiempo más vas a llorar a tus papás? Y le decía yo, siempre. ¿Por qué? Porque me van a hacer falta el resto de mi vida, ¿no? Pero si era así de otra vez, o sea, ya lloraron en el momento 1, 2, 3, en el mes 4, 5, 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es tener compasión en el sentido de entender que la otra persona está sufriendo y está sufriendo muchísimo. No sabemos cómo ha vivido este proceso de las etapas, cómo se encuentra, cómo va su montaña rusa, porque si algo tengo que mencionar es que este proceso es una montaña rusa. Hay momentos que estás bien, momentos que estás mal, momentos que estás requete mal. Lo que podemos hacer es acercarlo a quien pueda entenderlo, con quien pueda hablar sin ser juzgado. ¿Y qué es esto? Bueno, hay obviamente muchas líneas de ayuda gratis, por ejemplo, pero también hay fundaciones y hay lugares que específicamente tienen como misión acompañar a este tipo de personas. Yo tuve la fortuna en el camino de que alguien me dijera, acércate a Acompaña, así se llama la fundación. Y Acompaña es un lugar maravilloso en donde tienen toda una serie de grupos de apoyo, tenemos talleres, tenemos escuchas, o sea, tenemos la posibilidad de hablar con alguien que te va a escuchar, que te va a contener, que te va a guiar. Y ahí es la forma de acompañar y decirle, es normal lo que estás sintiendo, lo valido, te entiendo. Y cómo podemos poco a poco, porque esa es una de las grandes tareas del duelo, cómo vuelves a formar y a juntar tu corazón roto y hacerte otra narrativa y otro cuento de esto tan fuerte que te ocurrió. Fíjate que a mí me pasó algo, a mí me pasó, hablando en experiencia personal, a mí me pasó ver a mi madre, en paz descanse, llorarle más de 30 años a su mamá de ella, o sea, a mi abuela. Uh-huh. Y yo no tuve la capacidad, Fer, como para entender. Yo siempre critiqué, ay, mi mamá otra vez ya. Después de tantos años sigue llorando. No tienes esa capacidad para entender que no todos tenemos esa parte de avanzar, de que hay gente que se queda en el duelo. Y mi madre se quedó más de 30 años sufriendo la pérdida de su madre. Y era un mar de lágrimas como no tienes idea, Fernanda, en la casa, ¿eh? Llegó el momento de que ya mejor me daba la media vuelta y me salía. Cuando ya veía a mi madre así en ese sentido me salía, porque yo no comprendía que para ella se había quedado y se había estancado en un duelo y que permaneció más de 30 años ahí y se murió doliéndole la pérdida de su madre. Y es que además, específicamente en el término de la madre, probablemente es de los duelos que sean más dolorosos, porque pensemos que nuestra mamá es el referente de protección en la gran mayoría de los casos. Digo, conocemos otros que no son así, pero bueno, nos dio la vida, nos dio protección, nos dio cercanía,
e incluso, ¿no? Yo escuchaba una de mis maestras que decía, nos sucede algo y que decimos, ay, mamá, ayúdame, ¿no? O sea, tenemos una relación y un vínculo muy, muy fuerte, y es por eso que para muchos es mucho más fuerte este duelo de la madre. Y aunque la última etapa, según Kubler-Ross, tiene que ver con la aceptación, yo lo veo a veces más no como una aceptación, sino como, bueno, me termino resignando a que esta es, o sea, lo sano sería que lo aceptara, que yo pudiera seguir adelante y que estuviera en paz habiendo recorrido este camino. Pero no siempre llego a la aceptación. Y otra cuestión que influye, no sé si pasaba un poco con tu mamá, es que aunque va pasando el tiempo, generalmente hay fechas significativas y acontecimientos importantes que, aunque ya sigamos con nuestra vida, nos vuelven a recordar esta pérdida que tuvimos, ¿no? Un 10 de mayo, yo sí les puedo compartir que todavía estoy en proceso de poder ver todos estos anuncios y todas estas cosas y no sentir que yo no tengo una madre, ¿no? Originalmente, por ejemplo, cuando salí al principio a la calle y me le metía a un coche y me la recordaba, yo me ponía a llorar, no me enojaba con el que me había tocado el claxon, porque decía, es que ya no tengo, ¿no? Yo ya no tengo madre. Las navidades, los cumpleaños, nuestros cumpleaños, o sea, estas fechas significativas o cuando se acerca su aniversario de muerte. Y aquí algo muy importante es los rituales que hacemos para recordar a estas personas, ¿no? Hay quienes incluso en esta parte de estar congelado nunca vuelven a ir a una iglesia o nunca vuelven a ir a un panteón, o quienes están constantemente yendo. Yo lo que les diría es, cada uno de nosotros, se los decía, hacemos las cosas, el duelo es particular y hacemos lo que necesitamos y nos sirve para superarlo. Hay cosas que ya son muy conflictivas y son focos rojos, en donde sí, pues por eso se tiene que pedir esta ayuda, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, tuve a una chica en uno de nuestros grupos de apoyo que había perdido a su hija. El duelo por los hijos también es súper doloroso, ¿no? Incluso muchas personas piensan que va contra la ley natural, porque es más, ni siquiera hay un nombre. Cuando pierdes a un esposo, una esposa, eres viuda. Cuando pierdes un papá, una mamá, eres huérfano. Pero cuando pierdes un hijo, no hay un nombre. No hay. Y entonces en esta familia, esta mamá, pues durante muchos meses todavía seguía sirviendo la mesa y tenía el lugar de la hija y le ponía la comida a la hija, ¿no? Wow. Entonces, iba a la calle y decía, vamos a comprar tacos. Bueno, compremos tiene otro hijo, para ti, para mí, para tu hermana, ¿no? Entonces, ahí sí se requirió, además de este acompañamiento que dio la fundación, pues de sesiones con una tanatóloga para poder ir encontrando qué hacer con estas cosas y qué hacer con estos comportamientos. Que si bien todos de alguna manera nos podríamos quedar con algún objeto de esta persona que amamos, una de las cosas que no debemos hacer y que veíamos de repente en las películas es decir, este es el espacio de la persona que ya no está y dejémoslo aquí sin mover una sola cosa. Eso sucede mucho en las familias mexicanas, ¿eh? Le conservan su cuarto, le conservan sus cosas, inclusive te impiden pasar a la habitación. Sí, totalmente. ¿Sí? No, ahí no puedes pasar. Pero porque es que iba, no. Es un lugar sagrado, tú no puedes pasar ahí. O sea, llegamos a cometer ese tipo de cosas. En esta etapa de la aceptación, Fer, que bien lo dices, pues tendría que ser como tal la palabra, como lo dice, una aceptación, y que finalmente es una etapa trascendente en nuestra vida. Tenemos que, a lo mejor, entender que el proceso ya pasó, que ya hubo dolor, que se vale llorar, que se vale sufrir, pero que tenemos que avanzar. Es el inicio del avance para nosotros. Ahí lo tenemos que tomar como, ok, ya pasó, ya sufrí, y ahora ¿qué sigue, no? Porque de lo contrario, el perjudicado voy a ser yo. Exactamente. ¿Y qué debemos de hacer? Por eso mismo
bueno, estos primeros estudios de Elizabeth Kubler-Ross se quedaron hasta este punto y actualmente ya hay muchas teorías más, ya hay muchos enfoques más de cómo podemos vivirlo. Y entonces después viene un gran teórico también del duelo que se llama Niemeyer, y creo que él completa este cuadro. ¿Por qué? Porque para él no son estas fases tan clásicas, ¿no? Él lo que habla del duelo es que son desafíos, y en estos desafíos tenemos que ir llegando, digamos que la aceptación se cambia por reinvención. Y a mí me causa mucho más significado, te voy a decir por qué. Porque también habla de que tenemos que reconocer que la realidad de la pérdida, no podemos dejar de vivirlo, ¿no? Habla de abrirse al dolor, una cuestión importante que es esto, sentirlo, porque están los dos polos, como decíamos, aquel que lo sufrió mucho y aquel que está estancado, pero también no es nada sano decir, no pasó, lo borramos, y es más, lo borramos casi del árbol genealógico, y a partir de hoy nadie habla de esa persona, es tema prohibido. Este tipo de cosas tampoco son sanas emocionalmente porque enferman a las familias. No se puede cortar de tajo tampoco. No. No debe cortarse de tajo y tratar de pensar que nunca pasó. Y es más, ¿cuántas personas no hay que viven ciertas cosas y es incluso aplican ciertas frases, no sé, por ejemplo, en las familias, en las relaciones, ¿no? Aquella de María Félix de yo lloro 2 días a un hombre, después me pongo tacones y bye, ¿no? Uh-huh. Bueno, también depende de la relación que llegas a tener con la persona. Pero, ¿qué debemos de hacer o cómo sí podemos salir de aquí? Hay que reconstruir los significados. Hay que reconstruir lo que esa persona era para nosotros. Hagan de cuenta, incluso hay una metáfora japonesa, digo, ahorita no recuerdo el nombre, pero es como si fuéramos una taza y esa taza la volvemos a pegar. Es obvio que va a tener cicatrices, pero cada una de ellas quiere decir que vivimos esa relación con alguien, que vivimos ese momento con esta persona. Y reconstruir la relación con lo perdido. Si bien no se trata de ni conservar el cuarto completamente como está, ni agarrar, porque también me han contado en estas historias que mientras estaban, por ejemplo, en el velorio, alguien llegó y todas las cosas, ya otra persona de la familia las había empacado, las había sacado y ya las había regalado en las 4 horas que estuvieron en el velorio, ¿no? Bueno, fíjate que esa es otra parte que sí sucede, ¿eh? Hay los elementos de la familia, mientras unos pretenden llevar esto durante años como parte de su carga y de su vida, habemos otros, y yo me incluyo dentro de eso, que quisiera sacar todo lo que te traiga de recuerdos para no estar pensando. Porque sí sucede, ¿eh? Sí, efectivamente, Fernanda, sucede eso de que ya tiren eso, ya no tiene caso. Oye, pero es que mamá, no, es que tú lo vas a usar. No, tíralo. Incluso a mí también me sucedió, ¿no? Mi hermana y yo, les digo una vez más, el duelo es personal. En el momento en que muere mi papá muere en su reposet. Entonces, mientras nosotros nos fuimos a hacer todos los trámites, ella se volteó y le dijo a las chicas que nos ayudan en casa, cuando yo llegue no quiero aquí ni un solo medicamento y me sacan ese sillón y aquí no lo quiero ver porque ya mi papá no está, ¿no? Entonces, cuando yo llegué sí fue así como de, ¿qué onda? ¿Qué sucedió, no? Cada uno de nosotros vamos viviendo esto de manera distinta. Tenemos una relación distinta con la persona y tenemos una relación distinta con sus objetos. ¿Qué se recomienda? Que estas cosas podamos darles un nuevo sentido. Incluso, ¿para qué las queremos ahí? Probablemente hay otra persona allá afuera, en la sierra, en un asilo, en un hospital, que pueda hacer mejor uso. Si bien es cierto que no me voy a desprender completamente de todo, se vale quedarme con ciertas cosas que son tremendamente significativas para mí y que a lo mejor sí las voy a usar. Y fíjense, en la pandemia surgió una moda hermosa para mí, que fue muy chistoso porque mi papá, al morir mi mamá, en algún momento está viendo la tele y me dice, mira, existe esto de hacer ositos del recuerdo, ¿no? Y me enseñó la nota y yo dije, sí, ¿qué es un osito del recuerdo? Es utilizar la prenda de la persona que amamos
y fabricar con ella un osito de peluche, en donde de alguna manera todavía puedes seguir abrazando y teniendo cerca a la persona. Claro, en ese momento, porque todos son emociones y también hay que encontrar el momento en el que estamos listos. Y aquí creo que otro de los temas que yo mencionaría es, si bien en las familias somos diferentes, sí tendríamos que tener conversaciones como, ok, hermana, hermano, te dejo, vamos a dejar, ¿cuántos meses necesitas dejar así el cuarto de mi mamá, el cuarto de mi papá, las cosas? Yo diría que ya. ¿Tú cuánto necesitas? Ok, todavía no estás listo, ¿te parece que retomemos esta conversación en un mes y vemos cuándo ya? Y pensémoslo en temas como las cenizas, las cosas, qué momentos nos podemos desprender. Y entonces en ese momento yo no estaba lista para dejar las cosas de mi mamá. Después muere mi papá. Y llegó un momento en donde una Navidad yo dije, ya habían pasado 2-3 meses de la muerte de mi papá, y dije, ok, ahora sí ya estoy lista, ¿no? Hay personas que se dedican a esto con mucho amor, y para nosotros como familia fue decir, ok, en lugar de tener ahí la chamarra de mi papá que jamás voy a usar, la blusa de mi mamá que además no me va a quedar, lo transformamos en estos ositos del recuerdo, ¿no? Y para nosotros sí se volvió ese momento de tenerlo presente, de tenerlo como un apapacho. Y otra cuestión a la que también es un proceso en esto, reconstruir los significados, es ¿qué hago con las cosas que la persona no nos dejaba utilizar? Mi mamá, por ejemplo, tenía una casa que era un museo. Y en ese museo, no sé si a ustedes les pasa, pero mi madre sí era así, no nos dejaba sentarnos ni en la sala. No nos dejaba poner la bebida, solo las visitas, ¿no? Solo la gente VIP, y yo creo que no sé por qué nosotros no éramos VIP, mamá, pero bueno, solo los VIP, ¿no? Y entonces cuando ya empezamos a mover las cosas, es empezar a decir, uno, se los juro porque ya lo he vivido, que no vienen a jalarte las patas, ¿no? No te vienen a decir, ¿por qué te pusiste mi chamarra que solo era para las Navidades? ¿Por qué te sentaste en mi sala? Es más, yo uso la sala y como era una sala tan vieja, se terminó rompiendo a los 2-3 meses de darle uso normal, ¿no? Pero también es empezar a saber que ellos ya no están ahí y es un proceso. Entonces, parte de lo que también nosotros trabajamos en los talleres de duelo, créanme que no llegamos al paso 1 de, ok, qué bueno, ahorita saca todo, vamos viviendo sesión tras sesión estos procesos para decir, ok, ¿y qué quieres hacer con las cosas? ¿Qué te quieres quedar? ¿A quién le puede hacer bien esto que tú tenías? ¿Realmente si es importante para ti o no es importante para ti? Y poco a poco es entender que tampoco van a regresar porque yo tenga sus cosas, ¿no? Claro. Entonces, si bien no hay una regla, creo que sí una de las grandes claves de lo que podemos hacer en familia cuando vivimos estas cosas es la comunicación. No se vale tomar decisiones unilaterales, pero sí comunicarnos, ¿no? Y creo que la tarea más fuerte y en donde muchos nos podemos quedar un tanto atrapados es ¿cómo sigo mi vida sin esto que perdí? Y ahí es donde muchas personas no logran reinventarse, no logran encontrar qué pueden hacer diferente. Y me mencionabas, por ejemplo, a tu mami, ¿no? Pues probablemente siguió en este rol de ser mamá, en este rol de seguir su vida, pero pues quedándose con esta pérdida de la mamá. Entonces, si yo estoy hoy aquí es para también contarles que aunque esto es una montaña rusa y de verdad puede ser enloquecedor, ojo, cuando sientas que vas a enloquecer, no estás enloqueciendo, es normal. Hay momentos en donde creemos que los vemos, los oímos, los sentimos, que van a llegar y tocar a la puerta. Cada una de estas cosas es normal, por eso es importante, como decíamos, platicarlo con quien entiende que es normal. Yo me acuerdo incluso las primeras veces, yo y a mi mamá subir la escalera caminando, ¿no? Porque mi cuarto estaba por donde ella pasaba. Me ha tocado ver de repente, y sé que es momentos, años después, como un año y medio después, según yo la vi caminando en la calle, ¿no? Y bueno, era ese recuerdo nada más. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reinventarnos. Encontrar que si bien esta pérdida y estas pérdidas son dolorosas, ¿qué me enseña? ¿Qué sentido tiene para mí?
¿cómo quiero continuar mi vida? Si nos fuimos tan rápido, algunos por COVID, algunos por... ¿Cómo quiero hacerle? Y entonces, cuando llegamos a ese punto, podemos darnos otra vez la posibilidad de reír, de bailar, de aprender otras cosas. La gran mayoría termina incluso cambiando hasta de trabajo, ¿sabes? Porque ya me di cuenta que yo no estoy siendo feliz en el lugar en el que estoy y que si ya viví todo este dolor tiene un sentido y bueno, si no lo hago en el minuto 1 que viví la pérdida, sí me puedo cambiar de trabajo, sí puedo tener otro oficio, sí puedo hacer cosas diferentes porque se vale vivir. Y si alguno vio, por ejemplo, esta película, es muy buena, igual se las recomiendo, que se llama Antes de partir. ¿Por qué esperarnos hasta un momento extremo a hacer lo que queremos? Entonces, yo en lo personal dije, todo lo que es mi lista de cosas por hacer, no me voy a esperar a tener 80 años, no me voy a esperar a tener 90, porque no las empiezo a hacer ahorita. Y bueno, ya he hecho algunas, ya me subí a un globo, ya fui a la nieve. Entonces, si tú estás viviendo esto, hay un camino. Piensa qué te gustaría hacer. Entiendo que a veces con el dolor pensamos que no tenemos el permiso, pero nosotros seguimos aquí y los demás en otro lado. ¿Cómo queremos vivir esta vida y este momento? Lamentándome y sufriendo siempre. Y aquí no es esta frase, no es tal cual que te digan, a la persona que murió no te gustaría verte así. Más bien piensa, ¿cómo te quieres ver tú? Y si quieres seguir ahí atorado, ¿no? ¿O qué cosas nuevas puedes hacer? Entonces, se vale seguir la vida. Yo quiero dar ese mensaje porque de momento sí es tan apabullante que parecería que nunca sale el sol. Pero sí sale el sol, sí podemos volver a gozar, sí podemos volver a vivir, a vibrar. Y cuando lo hagas vas a decir, qué bueno que me quedé, qué bueno que no seguí este pensamiento, porque cuando nos duele todo, pensamos, ¿y por qué no me voy yo también con ellos? ¿No? ¿O por qué no sigo yo a la persona que se fue? Hay una película que te quiero recomendar y quiero recomendar al auditorio, que acabo de ver hace unos días. Es una película de Susan Sarandon, La despedida. La despedida habla de lo que estamos tocando el tema de hoy, Fer. Y hay una escena muy buena, prácticamente una de las penúltimas escenas de la película, en donde ella, cuando está sufriendo de arteriosclerosis múltiple, ha decidido que su esposo le inyecte y le ayude a morir, a bien morir. Y ella decide que van a hacer una cena con la familia, la última cena. Y ahí en la cena, ella pide un cigarro de marihuana para fumar un cigarro de marihuana con toda la familia. Y en esa escena nos damos cuenta de cómo estamos llenos de conceptos y de cosas positivas o negativas de acuerdo a los seres humanos, en donde su hija se niega completamente al principio de fumar un cigarro de marihuana delante de su madre, pero su nieto no, su nieto dice, no, yo sí me lo he hecho, ¿no? Y su esposo también fuma, y al mismo tiempo se dan cuenta de que ella, la madre, le ha pedido a su esposo, a su aún esposo, que continúe una vida con su mejor amiga. Es una extraordinaria película que nos deja lo que tú estás diciendo, Fernanda. O sea, la vida no se termina en ese momento, la vida continúa. Y tenemos que aprender a continuar con ellos o sin ellos. Estamos prácticamente a unos minutos ya, 2 minutitos más, Fer, ¿algo que quieras agregar en el programa? Sí, bueno, una recomendación más, ya que estamos en las películas, hay una maravillosa también de Will Smith que se llama Belleza Colateral. Claro. Y también nos habla de todo lo que podemos gozar. Entonces, a mí me gustaría cerrar diciéndoles que aquí, y hay muchas personas que estamos para escucharlos y están sufriendo por estas pérdidas, que recordar que es todo un proceso, pero que nuestra vida sigue. Y hablando de esto, y como cerrando, me gustaría compartirles, porque la ocasión pasada no pude, un poema que a mí me llegó a los pocos días de morir mis padres, y lo van a encontrar, lo pueden encontrar en internet si buscan el poema popular escocés, y dice así: puedes llorar porque se ha ido,
o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartieron. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío, dar la espalda, o puedes hacer lo que a él o a ella le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Hermoso poema para continuar la vida de los que nos tenemos que quedar aquí y tenemos que seguir este proceso. Y la segunda cosa que yo pude encontrar en el camino es recordar que el amor es más fuerte que el dolor. Esta es la frase de la Fundación Acompaña. Es una frase que es base en nuestra vida, Fernanda. El amor es más fuerte que el dolor. Entonces recordemos esto. Yo sé que tal vez en ocasiones cuando lo escuchamos no nos damos cuenta, pero lo que permanece es el amor que tenemos por esa persona, y es mucho más fuerte haberlo vivido y haberlos tenido en nuestra vida que el dolor que en este momento estamos experimentando. Entonces, pueden buscar Fundación Acompaña, por supuesto, en las redes sociales, y ahí van a encontrar quien los acompañe. A mí también me pueden buscar como Fernando Tamés Luz en Facebook o como @Fernandiux en Instagram, y podemos platicar, y aquí estoy para ustedes también. Muchísimas gracias, la licenciada Fernanda Tamés, coach, psicoterapeuta, y nos viene siempre a platicar temas muy importantes. Muchísimas gracias, Fernanda, por estar el día de hoy con nosotros. Morgan Liz, tratamiento capilar intensivo a base de queratina. Terapeuta físico para la salud, la señora Tania Modano, en el 50 20 45 51 70, Salón de Fiestas Ocasión, 722 261 61 50. Mamás Donas, en el 55 90 96 03 72, pide tus donas ahí. Venta, armado y reparación de todo tipo de cables. Gaenza Profesional, www.gaenza. Morgan Liz, ya lo mencionamos, 55 19 49 60 00. Yo los invito a las 12 del día a que acompañen a mi compañero Fernando Frutti en su programa, un tema, una conversación, en donde nuestra amiga, nuestra compañera Abigail lo va a acompañar, porque hoy van a hablar de terror, algo que le encanta a Abigail. Muchísimo éxito, Abigail. Yo soy Enrique Escárcega. Es un placer trabajar para ustedes, y les recuerdo que dentro de 8 días Abigail está tan contenta porque no viene a chambear. Descansa Promo Estéreo. Muchísimas gracias, nos vemos hasta dentro de 15 días. Gracias. Los tiempos han cambiado. Es por eso nos unimos a los medios digitales para que todos los sábados nos escuches en Adeptomanía, en punto de las 9 de la mañana. Alejandro Espinosa y Yolanda Rodríguez. Te esperamos y sé un adeptómano más de esta aventura. Aquí, en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.